Cuando sea rodeado, influenciado y presionado para hacer el mal, ir contra la verdad y la justicia, actúe con astucia, huya de las garras del sistema corrupto y siga promoviendo verdad y justicia. Hoy, en Contexto, presentamos el temor a Dios y cómo hacer frente al sistema corrupto. Cordial saludo. En esta lección traigo una reflexión basada en Éxodo 1:17. De ella expondré 3 aspectos importantes. Primero, el significado de temor a Dios. Segundo, cómo actuar frente a un sistema corrupto. Tercero, conocer la recompensa de los que actúan con verdad y justicia. Leamos el verso mencionado. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron vivir a los niños. Éxodo 1:17. El contexto del verso. Israel se multiplica en gran manera en Egipto. Se levanta un faraón que no conoció a Joseph y éste ordena esclavizar a los hijos de Israel, argumentando que puede ser un peligro para su nación. No suficiente con ello, ordena también asesinar todo hijo varón que nazca de las mujeres hebreas. Bajo estas circunstancias, el verso 17 quedó registrado para todos los tiempos. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron vivir a los niños. Expliquemos el verso y a la vez extraigamos principios para los días que nos ha tocado vivir. Veamos la primera parte del verso. Pero las parteras temían a Dios. Expliquemos el significado de temor a Dios. Temor a Dios, Yirat Elohim en el idioma hebreo, no debe entenderse como pavor o miedo a Dios, sugiriendo que las parteras no obedecieron porque tenían más miedo a Dios que al faraón. No. Temor a Dios es un tecnicismo en las Escrituras para mostrar a la persona que toma en cuenta a Dios. Resultado de ello, actúa con justicia y verdad. En palabras cotidianas, una persona ética y moral. Las parteras temían a Dios debe entenderse del siguiente modo. Las parteras, por tener principios arraigados en la ética y moralidad, decidieron seguir la justicia y la verdad antes que los dictámenes corruptos de una autoridad casi todopoderosa. ¿Quiénes fueron estas parteras? El contexto nos informa que eran mujeres egipcias. Preste atención, mujeres egipcias. Sus nombres se registran para testimonio hasta nuestros días. Shifra y Pua, Éxodo 1:15. ¿Qué hicieron estas parteras? No hicieron lo que el rey de Egipto les ordenó y dejaban que los niños vivieran. De esta segunda y tercera porción del verso en mesa aprendemos lo siguiente: cómo actuar frente a un sistema corrupto. Recordemos una vez más el texto. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron vivir a los niños. Shifra y Pua perpetraron 3 acciones contra el sistema corrupto. Primera acción: no hicieron lo que el rey de Egipto les ordenó, es decir, desobedecieron. Un ejemplo milenario de desobediencia. Pero desobediencia para no hacer maldad e injusticia.
Ejemplo claro en nuestros días para no acatar mandatos de un gobierno corrupto y sistema que promueve la anarquía y opaque con todo su poder la verdad y la justicia. Ante este tipo de sistema y gobierno es posible decir no, aunque se pierda privilegios en una posición a costa de violentar a otros. Actuar con verdad y justicia es posible sin importar el estatus y posición política en la cual uno se desarrolle. La segunda acción de Shifra y Pua fue: dejaron vivir a los niños. No solo fue dejar de hacer, no participar y no promover actos de injusticia impulsados por el sistema corrupto, sino también una acción activa. Dejaron vivir a los niños. Por tal acción salvaron la vida de Moisés, quien llegó a ser hijo de la hija de Faraón y el libertador de Israel de la esclavitud egipcia, memorable líder hasta nuestros días. Cuando se actúa de manera activa en promover justicia, verdad y el bien en medio de un sistema corrupto, se crean los medios necesarios para que la luz del Creador ilumine con justicia y verdad a este mundo. El hombre que teme a Dios debe hacer frente al sistema corrupto, no acatando las injusticias impuestas, a la vez promoviendo verdad y justicia. Requerimos este tipo de personas, varones o mujeres, jóvenes o adultos, niños o ancianos, todos aquellos que amamos la verdad y la justicia, estamos llamados a actuar activamente contra el sistema corrupto. A modo de ejemplo, la guerra de Hamas e Israel desencadenado estos últimos meses. Casi toda la prensa internacional informa que Israel comete genocidio contra árabes palestinos que viven en Gaza, mostrando información sesgada. Al contrario, Israel hace los medios posibles para proteger una población que no es suya, protegiendo a la población que jamás debiese cuidar. Aunque la prensa mundial diga lo contrario, cada vez más sale a luz que Hamás utiliza a la población gazatí como escudo humano para proteger sus intereses religiosos terroristas. Toda la financiación que recibe de gobiernos estadounidenses, europeos y demás lo canaliza para fines de aniquilar a Israel y no para ayudar a la población gazatí, del cual es líder, entre comillas. Esta acción religiosa, corrupta y terrorista de Hamás es ayudada por la política mundial y los medios de comunicación internacionales. No es posible para los hombres que aman verdad y justicia abrazar y digerir la mentira que propagan. A pesar de tal presión internacional, se observa hombres dentro de Israel y de otras naciones levantar su voz activamente para defender la verdad e informar al mundo lo que realmente está sucediendo. Ejemplo de ello, el Dr. Francisco Gil White y Pilar Rahola, a quienes recomiendo leer y escucharlos para un análisis adecuado de la guerra que está en medio de nuestros ojos. Tales voces recuerdan de manera vívida la acción de Shifra y Pua. Vemos a hombres e instituciones a favor de la verdad y la justicia, con quienes debemos aliarnos y seguir su ejemplo, promoviendo de manera activa verdad y justicia ante los grandes poderes que desinforman y quieren hacer pasar la mentira por verdad. A pesar de tal corrupción, la justicia y la verdad prevalecerán. Volviendo al texto de las Escrituras, leemos que el rey de Egipto, al enterarse tal desacato, mandó llamar a las parteras y les encaró. Mas ellas respondieron de esta manera: las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Éxodo 1:19. De esta respuesta aprendemos la tercera acción de cómo conducirse en un sistema corrupto.
hay que actuar con sabiduría. Esto se ve reflejado en la astucia para hacer el bien y huir de hacer el mal. Astutos para hacer y promover la justicia y la verdad. Esto nos recuerda la enseñanza otorgada por el rabino de Nazaret a sus discípulos. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10, 16. Ten presente constantemente. Cuando seas rodeado, influenciado y presionado para hacer el mal, ir contra la verdad y la justicia, actúe con astucia y huya de las garras del sistema corrupto y siga promoviendo verdad y justicia. Después de abordar estos dos aspectos, temor a Dios y cómo hacer frente a un sistema corrupto, descubramos el desenlace que nos presenta la Escritura. Para ello, leamos los versos del capítulo 1, verso 20 y verso 21. Dios favoreció a las parteras. Sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. De esto aprendemos la tercera y la lección final para hoy. Recompensa por actuar con verdad y justicia. La Escritura resalta la actitud de Dios hacia Shifra y Pua. Dios favoreció a las parteras, es decir, los bendijo, los hizo bien. Y añade el autor del texto sagrado lo siguiente: y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Esta es la forma de proceder de nuestro Hacedor con toda persona que se viste con la verdad y la justicia y persigue hacer el bien. Tal gracia divina no se restringe solo para el pueblo de Dios, también es una promesa para todo hombre en toda nación y cultura, para todo aquel que viva con temor de Dios. Contaremos con el favor de Dios en medio del sistema corrupto y por nuestro temor a Dios. Él prosperará nuestras familias y seremos el medio por el cual la verdad y la justicia se muestren como estandarte. Amén. Para más contenidos, visite encontexto.net.